Hola, hoy les venimos a hablar sobre el control de constitucionalidad, específicamente en Panamá. A lo largo del tiempo se han podido identificar diversos sistemas de control de constitucionalidad. En ocasiones, la capacidad de determinar si una norma es constitucional o no se ha dejado en manos de todos los jueces. Esto lo entendemos como el sistema difuso de control de constitucionalidad. Este es típico del sistema de constitucionalismo norteamericano. Por otra parte, tenemos el sistema de control de constitucionalidad concentrado. Este puede ser ejercido por un tribunal constitucional, la Corte Suprema de Justicia o alguna de sus salas. También existe la posibilidad de que se combinen ambos sistemas, tanto el difuso como el concentrado, y se convierta en un sistema mixto. La primera constitución que rigió en la República de Panamá luego de su separación con Colombia fue la de 1904. Dicha constitución no establecía un sistema de control de constitucionalidad. Sin embargo, en su artículo 105 estableció un control previo de constitucionalidad de los proyectos de leyes que el Ejecutivo objetare como inconstitucionales. A pesar de que la Constitución de 1904 no estableció un sistema de constitucionalidad como tal, se podría decir que mediante la Ley 45 del año 1906, en opinión de Salvador Sánchez, se estableció el control de constitucionalidad y de leyes. Por otro lado, a partir de la interpretación sistemática del Código Civil de 1916 y en concordancia con el Código Judicial de 1917, se puede apreciar un sistema difuso de control de constitucionalidad. Debido a dicha interpretación sistemática de la que hablamos, se promulgó la Ley 24 del 27 de enero de 1937, la cual instituyó la casación en materia constitucional, esto como un mecanismo tutelar de la primacía constitucional, con la intención de moderar o atemperar el sistema difuso de control de constitucionalidad que regía en aquella época. Con posterioridad se promulgó la Constitución de 1941, la cual consagró un control concentrado de constitucionalidad, atribuyéndole a la Corte Suprema de Justicia exclusivamente la capacidad de, procedo a leer expresamente lo que establece, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de todas las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones denunciados ante ella como inconstitucionales por cualquier ciudadano. ¿Qué estamos viendo aquí? Un control de constitucionalidad concentrado puramente. Ahora bien, en la actualidad, el artículo 206.1 de la Constitución de Panamá le atribuye a la Corte Suprema de Justicia la capacidad de conocer y decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona. ¿Qué estamos viendo? De nuevo un control de constitucional concentrado, sin embargo, mejor desarrollado. En Panamá, siempre la Constitución ha sido considerada como una norma jurídica suprema que el resto del ordenamiento jurídico ha de respetar. Por regla general, el legislador panameño siempre le ha otorgado a la Constitución la condición de norma jurídica aplicable directamente por todos los jueces. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reducido el ámbito de aplicación de la competencia de los jueces ordinarios desde la entrada del control concentrado de constitucionalidad a la República de Panamá. Recapitulando, en pocas palabras, al principio Panamá no tenía un control de constitucionalidad expreso. Sin embargo, después, a medida de que se realizaron interpretaciones al sistema jurídico panameño, se pudo concluir que se veía como un control difuso. Pero posteriormente, en el sistema panameño se integró lo que sería el control concentrado de constitucionalidad en su constitución. Lo que podemos ver es que hoy en día Panamá se rige debido a lo que se encuentra planteado en su constitución en un control de constitucionalidad concentrado. La relación entre constitución y orden jurídico se concibió durante mucho tiempo en el sentido de que la constitución es el límite que opera contra la legalidad. Es decir, este último no puede propasar, no puede ir en contra de lo que dicen las normas constitucionales. Entonces entendemos por regla general que en Panamá los jueces ordinarios no son los encargados de velar sobre si una norma, una ley es inconstitucional o no, sino que esto es tarea de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Lo que sí vendría siendo tarea de los jueces es aplicar las normas constitucionales. Sin embargo, estos no lo pueden desaplicar. A la hora de querer desaplicarla, deben elevar una consulta ante la Corte Suprema de Justicia, la cual procederá a decidir si esta es inconstitucional o no. Entendemos entonces que la Corte Suprema de Justicia es un órgano constitucional y un tribunal de justicia. Su estatus y su competencia las obtiene directamente de la Constitución, lo cual nos señala que ésta se encuentra en el vértice supremo de la Administración de Justicia. Esto nos conlleva a afirmar que dicha Corte es un tribunal de cierre, es decir, lo que diga esta Corte es la última palabra, es la que tiene la decisión y es vinculante. En caso de que se haya ejercido el control de constitucionalidad concentrado por medio de esta Corte, se debe publicar en Gaceta Oficial según el artículo 206 de la Constitución vigente de Panamá. Ahora bien, con respecto al bloque de constitucionalidad de Panamá, este está integrado tanto por su constitución como los tratados de derechos humanos vigentes en la República de Panamá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a la hora de determinar si una norma, una ley es inconstitucional o no, esta debe pasar por la interpretación si es o no compatible con dichos tratados de derechos humanos o con su propia constitución. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene entre sus atribuciones constitucionales la guarda de la integridad de la Constitución, el deber de proteger la vida, honra y bienes de los nacionales, donde quiera que se encuentren e incluso los extranjeros que se encuentren en su territorio. Asegurar también la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales. Y debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. A pesar que el Código Judicial no le concede efectos retroactivos a las decisiones tomadas por el Pleno mediante el control de constitucionalidad, la Corte Suprema le permite, e incluso lo ha hecho en algunos casos, admitir los efectos retroactivos de dichas sentencias. Este sistema de constitucionalidad vigente en Panamá lo que ha permitido es que esta Corte pueda pronunciarse sobre muchas materias en cuanto a su constitucionalidad. Es decir, dicho control de constitucionalidad es total, lo que nos lleva a afirmar que ningún otro tribunal puede pronunciarse sobre lo que sí es o no es constitucional. Esto es únicamente tarea y competencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, con respecto a lo que nos dice el artículo 204 de la Constitución de Panamá, lo cual procedo a leer, nos establece que no se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus salas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos vuelve a reafirmar que estas son las garantes de la Constitución y que éstas tienen la última palabra. En el mismo sentido, se destaca la exclusión que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a determinar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, ya que se supone que dichas reformas son de rango constitucional y de ninguna manera estas podrían ser inconstitucionales. En cuanto a la aproximación del sistema concentrado del control de constitucionalidad, presentamos otro aspecto dentro de este control concentrado de la constitucionalidad, el cual vendría siendo el otorgamiento de un órgano constitucional particular, ya sea una corte, un tribunal supremo o un consejo, especialmente creado del papel del juez constitucional con el fin de anular las leyes con efectos erga omnes y así garantizar que la Constitución ha de adoptar con respecto a su propia supremacía la nulabilidad con un carácter general y absoluto y no la nulidad. Al conocer que el sistema panameño tiene un sistema de control concentrado, este presenta ciertas características particulares que lo hacen único en cuanto desde el punto de vista del derecho comparado. Aparte de ser extremadamente concentrado, esto se le es atribuido a la Corte Suprema de Justicia, ya que en pleno esta le atribuye poderes que son excluyentes y aparte de ser excluyentes, vendrían siendo privativos a su vez, pero en todo lo que es la materia de justicia constitucional. Las bases constitucionales del sistema panameño de control concentrado tenemos en la Constitución de Panamá de 1983. En sus artículos
165 y 203 Ordinal 1, los cuales podemos encontrar enumeradas las diferentes vías a través de las cuales consideran bases para el sistema de control de constitucionalidad. El primero de ellos es la vía de acción popular, ya sea por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y demás actos estatales, que en ello es que radica la amplitud del sistema concentrado en cuanto al control de la constitucionalidad, de las leyes, las resoluciones, de los acuerdos y los demás actos de rango legal, como en el derecho comparado. Sin embargo, no solo acarrea o abarca a ciertos tipos de actos estatales, sino que a todos los actos estatales, incluyéndose decretos, acuerdos, resoluciones, que permiten que en cuanto al control contencioso administrativo de los actos administrativos solo se ejerza por razones de ilegalidad. Además, la acción popular puede realizarla o ejecutarla cualquier persona sin necesidad de una legitimación específica, ya que el interés se va a basar solo en el control de la constitucionalidad. La segunda vía es una vía incidental, en las cuales tenemos las disposiciones legales o reglamentarias cuando un funcionario va a impartir la justicia, ya sea por oficio o por advertencia de una de las partes en un proceso público, ya sea que la cuestión o el caso haya sido sometido por razones de inconstitucionalidad. En esto, y es presentado por ello a la Corte Suprema de Justicia. Aquí hablamos de un control de constitucionalidad incidente tanto. ¿Por qué? Porque no solo va a incitar al tribunal o una autoridad judicial, sino a cualquier funcionario que se encuentre en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. A su vez, y por último, tenemos a requerimiento, el cual es ejercido por el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, cuando objeta un proyecto de ley por la Asamblea Legislativa, y ya sea cuando objeta un proyecto de ley pero por inconstitucional, es decir, inexequible, y a su vez a la Asamblea Legislativa por el voto de los 2/3 de los legisladores que la componen, pero solo en caso de que se insistiera en la adopción del proyecto. En cuanto a la fórmula general del control concentrado a priori y a posteriori del sistema de control de constitucionalidad panameño, hablamos de que este sistema es tanto a priori como a posteriori y se ejerce tanto por vía incidental como por vía de acción. La primera, que viene siendo un control de constitucionalidad a priori, esta es mediante leyes no promulgadas y ejercida por la Corte Suprema de Justicia. A su vez, este es a requerimiento del Ejecutivo, pero cuando éste no objetara el proyecto de ley emanado de la Asamblea Legislativa por razones de inconstitucionalidad. Por ende, cuando hablamos de un control de constitucionalidad a posteriori, nos referimos a todos los que son los demás actos estatales, como los decretos, las leyes, los acuerdos y demás actos estatales que son ejercidos por la Corte Suprema de Justicia cuando es requerido el ejercicio de dichos poderes, mediante una acción popular. A su vez, podemos hacer mención de las disposiciones de ley o de los reglamentos que son ejercidos por la Corte Suprema de Justicia. Y todo esto por una vía incidental mediante la remisión a través de un funcionario que imparte la justicia, y ya sea de oficio o distancia de parte, por las mismas razones de inconstitucionalidad. Hoy en día se le exige al juez que integre a su interpretación constitucional no solo los valores, sino también los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos suscritos por Panamá. Esto con el fin de que se vaya más allá el juez en el análisis de la Constitución y las leyes que desarrollan, y en consecuencia tengan que aplicar el tratado a la hora de que éste proteja mejor el derecho fundamental que la propia Constitución al resolver un caso concreto. Como un puntual avance en el sistema panameño se encuentra la adopción del control de la convencionalidad, y esto se puede evidenciar en los elementos integrantes del bloque de la constitucionalidad, como es la constitución formal, la costumbre constitucional, la jurisprudencia en la Corte Suprema en materia constitucional, a su vez también la Constitución reformada de 1946 y
el reglamento de la Asamblea Legislativa y por último, las normas de retorno a la plenitud del orden constitucional. Panamá ha sido suscriptora de gran cantidad de convenios de derechos humanos a nivel internacional. A pesar de ello, se hizo efectivo el aplicamiento de los mismos fue a la hora de las reformas constitucionales de la Constitución de 1972, para ser más específicos, en el párrafo segundo del artículo 17, el cual hace referencia a los derechos fundamentales, habla de ellos como mínimos y no excluyentes de otros. La constitucional panameña hoy en día presenta grandes retos. Todo esto motivado por la crisis en la administración de la justicia y a su vez por el dominante positivismo jurídico y los procedimientos desfasados que se llevan a cabo en el sistema panameño, como el excesivo formalismo en cuanto a la afectación de la eficacia de los distintos instrumentos. En la actualidad, en Panamá, la Corte Suprema es la que asume la obligatoriedad de realizar el control de la convencionalidad y a su vez también lleva a cabo el papel tanto de los jueces constitucionales como del Estado, que se transforma en un mandato ampliado que no solo va a todas las autoridades, sino también al interno de los estados. Como ya hemos venido mencionando anteriormente, a partir de la adopción de este control de convencionalidad, va dando paso a un nuevo modelo de Estado. Es decir, que ya no se va a votar en la Constitución como un eje central, sino que ahora va a tener un nuevo mecanismo estándar de protección de los derechos fundamentales en que ahora va a tener lugar el Corpus Juris Interamericano y va a tener un papel digamos que protagónico o característico en este cambio que representa este paradigma en cuanto al modelo de un Estado convencional que hoy en día es manejado en Panamá. Sin más nada que agregar, queremos darles gracias por su atención. De igual manera, esperamos que todo lo anteriormente expuesto haya sido de fácil entendimiento y en caso de que no haya sido así, pueden contactarnos y con gusto resolveremos sus dudas.